¿Qué tal? Buenas tardes. Con motivo de llevar a cabo eh, estas actividades de perspectivas en el Politécnico y con motivo que pasamos el 21 de mayo, Día del Politécnico, nos encontramos en el cubículo del doctor Luis Niño de Rivera y Oyarzábal, que nos hace el favor de brindarnos esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. No es un favor, al contrario, para mí es un honor y una satisfacción poder ser entrevistado por un distinguido estudiante, casi egresado. Ya ve. Bueno, platíquenos un poco, doctor Luis Niño, qué ha venido desarrollando en los últimos meses aquí en la sección de estudios de posgrado e investigación de la ESIME Culhuacán. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, actualmente mi actividad la comparto en dos renglones. Un renglón es la formación de estudiantes, atiendo fundamentalmente estudiantes de maestría y de doctorado. Están ligados a los proyectos que desarrollamos, que son generalmente proyectos vinculados, que están vinculados con el sector salud. Entonces, hemos desarrollado algunas tecnologías que nos permiten enfocar algunos problemas de salud desde la perspectiva del comportamiento eléctrico de las estructuras celulares. Y con ello hemos logrado ya tener hoy un centro de microestimulación para tratar enfermedades oculares, de lo cual podríamos estar muy satisfechos porque según el último evento que se desarrolló en ARGO, que es un congreso mundial muy importante sobre oftalmología, solamente somos en realidad 4 grupos de investigación en el mundo los que tratamos de abordar los problemas de algunas enfermedades degenerativas que no tienen cura desde una perspectiva del comportamiento eléctrico de los ciertos grupos celulares que intervienen en padecimientos como el glaucoma o como la degeneración macular debido a la edad o como la retinosis pigmentaria, y muy próximamente estaremos también buscando soluciones en el caso de las retinopatías diabéticas que pudieran afectar al 80% de 35 millones de mexicanos. Entonces, mi interés está en buscar soluciones hacia ciertos problemas de salud en el campo de la familia. No, es muy interesante lo que nos comenta mi estimado doctor. Y bueno, el recorte de las becas, ¿se debe a la crisis por la cual está pasando el país o hay algo más que nos puede comentar? Seguramente sí, seguramente que las restricciones presupuestarias al sistema de becas está en relación con los recortes o los ajustes, diría yo, los ajustes mensuales que ha hecho el gobierno del presidente Peña. Entonces, esos ajustes han afectado sí al sector educativo. Aunque yo matizaría algo, el discurso tradicional es: el gobierno no da suficiente dinero para la investigación y para la educación. ¿Y no es cierto? Yo creo que no en términos de lo que la educación le da al país. Habría que preguntarse si con el dinero que se aporta a la educación actualmente, si nuestra educación fuese una educación de primerísimo nivel, ¿en qué situación estaría el país? Entonces, para los resultados que obtenemos del sistema educativo, probablemente se está dando demasiado dinero. El problema es que no contamos con mecanismos eficaces que midan la calidad de la educación que damos. Hoy es un asunto a discutir y muy polémico, Cuando al sector magisterial se le trató de llevar a un proceso de evaluación en el sistema básico, sabemos todo lo que ha pasado. Okay. Pero entonces el país tiene que acercarse para contestar esta pregunta objetivamente. Habría que decir cuánto pago y cuánto recibo, que es lo que hace cualquier persona que va y que con un presupuesto adquiere algo. Es decir, si voy a comprar un automóvil, me gasto 100,000 pesos en un automóvil, tiene ciertas características. Pero si quiero comprar uno que cueste $1,000,000, tiene otras características. Entonces, si yo compro un coche
que cuesta $1.000.000 con 100,000 pesos, pues entonces mi inversión es maravillosa, es fantástica. Pero si yo compro un coche en $1.000.000 que cuesta 100,000 pesos, pues entonces he dado un enorme presupuesto a cambio de nada. ¿Me explico? Entonces, contestar esa pregunta en términos reales, en términos objetivos, había que tener algo que no tenemos: la evaluación objetiva, la evaluación medible de cuáles son nuestros resultados en el proceso educativo que reciben los mexicanos. Para eso decir si es que invertimos poco o mucho. Yo digo que se invierte poco, pero de eso poco que se invierte, mucho se desperdicia. Y es responsabilidad de todos, del sector magisterial, del sector estudiantil, del sector gobierno. Ahí estamos metidos todos. No hay buenos y malos, ¿eh? Hay corrupción en personas específicas, que son las que hicieron el acto de corrupción al alterar, si es que estoy entendiendo a lo que se refiere la pregunta, las calificaciones de algunos estudiantes, que un día alguien se da cuenta que el estudiante tenía una calificación no aprobatoria y después aparece en los registros como aprobatoria. Entonces, decir que la institución está corrompida, pues es un error semántico evidente. No, quien ejerció el proceso de corrupción fueron personas con nombre y apellido, empezando por los estudiantes que agarraron la pata para matar a la vaca, o mataron la pata a la vaca cuando alguien le agarró la vaca. Es decir, el estudiante que tiene una materia reprobada accede a alguien que le dice: yo te puedo modificar, entonces dame una lana, se les da al estudiante, y entonces hay un proceso de corrupción del estudiante en específico con quien lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Buscar a los actores de ese hecho y decir: fulano, sultano, mengano y perengano, con la complicidad de X, Y o Z, ejercieron un acto que es de corrupción y que no está permitido en el reglamento. Y actuar. Si fueron trabajadores, pues despídanlos. Si fueron estudiantes, anulen sus estudios. Pero no en la institución, porque en la institución hay, no sé, 180,000 estudiantes. Y existen, no sé, 17,000, 18,000 profesores, y de esos, y además, bueno, autoridades y demás, y no en bloque fueron y lo hicieron, sino fueron personas específicas. Es decir, me parece que es el asunto de 3,000, no sé si calificaciones, estudiantes, pero he escuchado números que van por ese orden. Entonces, el problema había que mencionarlo en términos de que quien efectuó un acto que estaba fuera de la ley, o como tú lo llamas de corrupción, fue tal y tales personas. hay corrupción en X, Y, Z, que son empleados o estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Porque si me dicen: hay corrupción en el IPN y yo formo parte de la planta, pues yo soy corrupto también, entonces lo que tengo que decir no es cierto, yo no formé parte de eso, yo me enteré por la televisión o por la radio, como sea, pero yo formo parte de una institución que es muy fuerte, y lo que vende la nota es: el Politécnico es corrupto. Pero pues eso es una información que es imprecisa. Hay que decir: se encontró un problema de venta de calificaciones entre 1,000 estudiantes. Y se tiene que investigar quiénes fueron y actuar en consecuencia, y se acabó. Se habla que la administración había recontratado personal que había sido despedido por tener, por haber sido señalado por presuntas actividades no legales. Eso no lo sé. El detalle de quién fue recontratado, eso sí no lo sé. Okay. Actualmente los profesores se ven rebasados por la tecnología, me refiero al compartir información. A ver. La universidad, el concepto de universidad, es un concepto que no cambió durante siglos. Y consistía básicamente en lo que surge en el claustro, que es el lugar un poco aislado de la sociedad, en el que el monje tenía libros, tenía información,
y entonces la podía adquirir y transmitirla a un sector muy pequeño de su comunidad. Básicamente los mortales que estaban alrededor de ellos, y a partir de eso adquirí conocimiento que alguien había desarrollado, y el libro era el mecanismo de transmisión. Una de las anécdotas que se cuentan acerca de nuestra gran musa, ¿no?, de nuestra gran poetisa, Sor Juana, es que en el claustro que él tenía, en su habitación, pues había 500 libros. Y 500 libros eran, ¡uf!, algo increíble. Y con esos 500 libros, pues era impensable que estuvieran en la biblioteca de una persona. Voy a contar una anécdota. Estamos hablando, en el caso de Sor Juana, 1600, tantos, 1640. Si nosotros nos vamos a la época en la que yo era estudiante en la licenciatura, recuerdo mucho algo que me gusta platicar para ejemplificar esto. Llegó un maestro a darnos el curso de cálculo vectorial. Cuando dijo que nos iba a dar cálculo vectorial, pues yo verdaderamente me alarmé, porque ya mecánica clásica ya era complicada. Ahora mecánica vectorial pues estaba más complicada. Entonces, acudí a la biblioteca y encontraba un libro de mecánica vectorial. Observé que no había ningún libro de mecánica vectorial en la biblioteca, ni en la biblioteca de la ESIME ni del Politécnico. Entonces fui a la calle de Isabel la Católica con una señora a la que le decíamos la viejita, que era una viejita que se dedicaba a hablar de libros. Entonces, cuando me recibió, le pregunté si podía comprar el libro de mecánica vectorial de un señor cuya autor es el NAR. Me dijo, no lo tengo y no lo voy a tener. Oiga, no, yo lo necesito. Total, le pagué un adelanto y a los 4 o 5 meses regresé por el libro. En esa época el curso era de un año. Mi profesor era el poseedor del libro, que en este país solo lo tenía él. Y además era el poseedor del conocimiento que él había tomado de ese libro y nos lo transmitía a nosotros. De forma tal que nosotros, con una enorme avidez, leíamos lo que estaba en el pizarrón y lo escribíamos a nuestros apuntes. Entonces era un mecanismo en el que el profesor tenía el conocimiento, lo retransmitía al estudiante, el estudiante lo procesaba, y diría yo que entonces el profesor era la memoria del conocimiento y era el mecanismo de transporte hacia los demás. Con eso lo que trato de decir es que si me sitúo a casi 47 años, a 49 años de que salgo de la escuela, más de 50 de ese curso, y ahora yo llego a mi salón de clase y digo algo, ¿no? Entonces en ese momento el estudiante toma un aparato como el que trae usted, y en ese momento pica 2 teclas y compara lo que yo dije o busca lo que yo dije. Y en ese momento levanta la mano y dice, oiga, aquí hay alguien que dice otra cosa. Es decir, en los últimos 2000 años, o más de 2000 años desde Platón, el poseedor del conocimiento era Platón. Lo transmitía en sus pláticas a sus discípulos. Pero él era el que tenía el conocimiento y lo transmitía a los demás. Y durante todo ese tiempo, además transmitía valores. Valores sociales, valores éticos, culturales y de vida. Hoy ese modelo está trastocado totalmente. Si llega un profesor y no compite con la información que el estudiante recibe en las redes sociales, simplemente, bueno, un ejemplo muy burdo es, yo quiero aprender a cortar un pedazo de madera con la sierra circular, a 35 grados o a 37 grados, y le pongo cortar madera, sierra circular a 37 grados, me parece un video de YouTube y me dice cómo hacerlo. El profesor es totalmente impersonal, no lo conozco, yo ya sé cómo cortar. Entonces, hoy el profesor, si no compite con la tecnología, entonces estaría rebasado. Perdón por lo largo de la respuesta. Sí. Pero este es un momento de crisis institucional.
¿Cuál es la crisis institucional? En que el profesor ya no es el poseedor único del conocimiento. El profesor, si no es un individuo que hace que el estudiante piense y lo transforme a través de un mecanismo pedagógico de diálogo y de confrontación que lo haga crítico, que lo haga propositivo y que lo enseñe a comparar diferentes fuentes de información, entonces el profesor sí puede ser o es rebasado por la tecnología. Pero no es que lo rebase la tecnología, lo rebasó la realidad. La universidad o el claustro ya no existe. Hoy la información está en todas partes y cualquier estudiante que quiera aprender, si quiere aprende y no necesita al maestro. ¿Qué necesita del maestro? Lo que no tiene en la red. Y lo que no tiene en la red es justamente lo que la red adolece y detiene al estudiante. La confrontación, la crítica, la comparación y la reflexión. Si aunamos a esto con una pérdida de valores sociales, en donde el profesor ya no los transmite, porque el profesor se convirtió en un empleado de la universidad, entonces el profesor ya no es una figura a la cual seguir en una conducta ética y moral que es con la que se regula la vida de la sociedad. Entonces, si viene un sinvergüenza y le hace creer al estudiante que lo va a pasar a cambio de que le dé algo y el estudiante compra esa idea, entonces ese señor ya no es un maestro, ya no es un profesor. Igual que si llega y no da clase. Entonces, si el profesor adoptó la idea de que es un empleado, entonces será rebasado no solo por la realidad, sino por sus pobres estudiantes que ya no necesitan de él. Esa es mi opinión de la crisis universitaria. Y la crisis de la universidad está en términos de que hay tanta información y esa información que está aunada con otro problema que el profesor puede perder, que es la generación del conocimiento. El conocimiento tradicionalmente se generaba en las universidades. Eran los grandes centros de generación de conocimiento. Esto ya no es actualmente cierto. No solamente en las universidades se genera conocimiento, se genera sobre todo en las grandes corporativos, en las grandes empresas, que aportan cantidades enormes de dinero para hacer negocios, ¿no? ¿Sí? Entonces, la universidad ya no es el único órgano que desarrolla conocimiento, reflexión. Entonces, si el profesor no desarrolla conocimiento, si el profesor no transmite valores, y si además el profesor no es un buen referente en términos de la información que el estudiante recibe, para el estudiante no es su profesor, es quién sabe quién. Y en ese sentido, lo rebasa la realidad en no estar arriba de un sistema que tiene demasiada información y donde el profesor per se ya no es lo que fue mi profesor de mecánica vectorial, que era el único en toda mi escuela que daba curso de mecánica vectorial, pero no porque él fuera el que desarrolló el curso de cálculo vectorial, sino porque era el dueño del libro de cálculo vectorial que era escogido. Entonces, el conocimiento es poder. Sí, por supuesto.